En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios vamos a leer los versículos 4 y 5. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Padre, gracias. Háblanos en esta hora a través de tu palabra y que ella sea de mucha bendición en nosotros. Por favor, Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que tú quieres decirnos en este día. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada estudiamos las tres primeras bases de la unidad. Las tres primeras bases de la unidad cristiana. Y estábamos basados en Efesios capítulo 4, el versículo 4, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí uno no es numeral, no es numeral. Aquí uno es un adjetivo que podría traducirse así: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es algo que califica a estos nombres y que determina no que es uno más, que después vienen dos y tres, determina que es único en su especie, único en su tipo, único, que no hay otro, es lo que está diciendo. Hoy veremos la cuarta, la quinta y la sexta base, y la próxima semana terminaremos con estas bases de la unidad. La cuarta base de la unidad del Espíritu es un Señor, un Señor. Esa simple declaración, que parece algo sin importancia, fue la primera declaración de fe de los cristianos. Cuando usted dice un Señor, no se está refiriendo al señor Pérez o al señor Rodríguez o al señor González. Se está refiriendo al único Señor, un solo Señor. ¿Usted entiende? Un solo Señor. Así que no es el señor fulano, el señor mengano, el señor sultano. Es un solo Señor. Cuando nosotros vemos la iglesia cristiana, nosotros nos damos cuenta, o viendo su historia, lo que significó esta frase. Cuando decimos, cuando los cristianos primitivos decían un solo Señor, eso implicaba la cabeza, implicaba que podían morir, implicaba que por decir eso iban a morir seguramente, por dos razones bien importantes, dos razones bien importantes. La palabra Señor, su significado es, o su aplicación en el mundo del Nuevo Testamento era este: uno, el amo, dueño. Al amo o al dueño de un esclavo, el esclavo tenía que decirle Kyrios, el Señor, Kyrios, el Señor de la casa. Y esta frase, Kyrios, significaba no que era tomado a la ligera, era sencillamente un reconocimiento de que yo soy esclavo y tú eres el Señor, tú eres el dueño. Si un esclavo decía, yo nada más que tengo un solo dueño y ese se llama Jesucristo, podía ser castigado. Podía ser castigado por el amo, por aquel atrevimiento, el atrevimiento. Además, tenía una aplicación que costaba mucho más, costaba la vida. La vida. ¿Por qué razón? Porque los cristianos en el mundo de
de los cristianos, que era el imperio romano, de los cristianos primitivos, el imperio romano, el emperador era una figura divina. Era una figura divina. Según él, era la figura de un dios terrenal que tenía bajo su autoridad millones de personas, cientos de naciones conquistadas. Los romanos permitían que los pueblos tuvieran la religión que quisieran. Es más, el conflicto con los romanos está basado en esta declaración. Murieron millones de cristianos por esta declaración. Porque cuando todo el mundo decía, el César es el Señor, y de pronto se aparecían aquel grupo de personas de segunda y de tercera categoría para un romano, diciendo, Jesucristo es el Señor, pero esto es un atrevimiento muy grande. ¿Cómo van a llamar Señor a un carpintero de allá, de una provincia apartada, fronteriza, como era Israel? ¿Cómo es que iban a llamar Señor a ese hombre que no era de sangre real ni era un príncipe? Lo van a llamar príncipe según el concepto romano, o general o militar victorioso. ¿Cómo le van a llamar Señor a alguien que no tiene esclavos? Él mismo casi es un esclavo en el imperio romano. O sea, por esa declaración, repito, morían los cristianos. Una vez al año había que ir al templo dedicado al César en cada ciudad y quemar incienso en honor al emperador. En honor al emperador. Muchos religiosos se escabullían, sobornando. Muchos religiosos de aquella época, como los mismos judíos que creían que Jehová era el Señor, pero se escabullían pagando un soborno. Iban, le daban un poco de dinero al oficial romano que controlaba el templo y decía, ok, te pongo como que quemaste incienso, pero ellos realmente no lo hacían. Pero cuando un cristiano hacía eso, era duramente censurado por los otros cristianos que estaban dispuestos a morir. Y ellos decían a aquellos que sobornaban al oficial, ¿cómo si nuestro Señor murió por nosotros? Si nuestro Señor dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a dar la vida en el mismo sentido? Esto implicaba mucho. Implicaba una entrega de vida muy grande, muy grande. Desde el comienzo de su ministerio fue la forma común que se le dio al Señor Jesucristo. El nombre de Señor, se lo dio el pueblo. El pueblo lo reconocía como el Señor. Como dice Mateo 8:2, que vino un leproso y se postró ante el Señor diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, eso era alguien del pueblo que le decía al Señor Jesucristo, o lo reconocía a Él como Señor. También los discípulos lo reconocían a Él. Cuando estaban muriendo o estaban casi a punto de ahogarse en la barca, le gritaron, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, era el reconocimiento público y el reconocimiento privado de Jesucristo como su Señor. Y es algo interesante, y les llamo la atención, mis hermanos, en este sentido. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, esa versión que se conoce como la versión de los 70, el canon de que se hizo en Alejandría, en la ciudad egipcia de Alejandría, cuando se tradujo al griego el Antiguo Testamento, en vez de traducir Jehová, ellos ponían Kyrios, el Kyrios, los traductores. Y por eso cuando en la época del Señor se le decía Kyrios a Jesús, era entonces algo también, un reconocimiento de su divinidad, y algo tan chocante, por supuesto, para los judíos y sus autoridades. Ahora, cuando nosotros decimos Jesucristo es un Señor, lo que estamos diciendo, un solo Señor, estamos diciendo no hay dos señores. Estamos diciendo hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo. Estamos diciendo, mis amados, que a Jesús no se le puede poner nada al lado. Nada se le puede poner al lado. A Jesús no, usted no puede engancharle nada. No puede ponerle, eso es lo que han hecho las personas. Cuando estamos en el primer culto y en la clase de la escuela dominical, compartía esto mismo de la clase de bautismo. Yo le decía a los hermanos que se van a bautizar, es que el grave problema del hombre suena fácil, pero no lo es. Se llama Jesucristo. Ese es el grave problema. Usted puede decir, yo creo en Dios. Y van a decirle, ok, los musulmanes, los budistas, los confucionistas, los taoístas, los animistas, le van a decir, está bien, tú crees en Dios, pero cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, ¡oh! Ahí viene la ofensa. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra que hace tropezar. Es la piedra que hace tropezar. Es el escollo, es aquello que hay que ponerle algo. No, como si no fuera suficiente, como si no fuera suficiente. Jesucristo es el Señor. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es el Señor de tu vida? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Te atreves a decir amén? ¿Sabes lo que significa amén? Así sea, así sea. Jesucristo es tu Señor. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es decir, creo que Jesucristo es mi Señor. Puedes decir, Jesucristo es mi amo, porque Él me compró. Yo antes era un esclavo del diablo y Él me compró y soy una propiedad de Cristo. Puedo decir eso. He sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa el sello del Espíritu Santo? Cuando un esclavo se compraba, lo sellaban. ¿Sabes lo que era? ¿Cómo lo sellaban? Lo sellaban con un hierro. Agarraban un hierro igual que si fuera un animal, lo calentaban y le ponían la marca al esclavo. Ese estaba sellado. Era en mi propiedad, igual que comprar un caballo o comprar una vaca. ¿Tú has sido sellado por el Espíritu Santo? Amén. Si has sido sellado por el Espíritu es porque eres propiedad del Señor. No eres propiedad, tú no te perteneces. Perteneces al Señor. Eso significa reconocerlo a Él como Señor. Pero además significa, aparte de mi dueño, mi amo, significa mi amo. Y Pablo se llamaba el doulos, el esclavo de Cristo. Cuando empieza sus cartas, Pablo dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Esa palabra siervo es doulos, es esclavo, el esclavo. Lo que pasa es que no se traduce así al castellano porque es una palabra un poquito fuerte. Se pone siervo, pero no, es doulos, es esclavo. O sea, para Pablo no era un problema decir, yo soy un esclavo de Cristo. O sea, el dueño manda, el dueño dice lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Además, es el rey. Es el rey, y no un rey cualquiera, no un rey como las dinastías europeas. Es el mero rey. No es un rey como las dinastías europeas, que muchas veces nada más que son dinastías de tipo representativo. No, es un rey que manda, es un rey que dispone, un rey al estilo del César. Por eso es que había contradicción con los romanos, porque los romanos decían, pero ese señor es como el César. Sí, es igual que el César y yo me debo a él. Es igual. Entonces aquí hay una contra. Aquí hay un contra, hay un movimiento contra el imperio. Porque el mero jefe, el mero dueño, el mero soberano es el César de Roma. No es un carpintero de Galilea. Es el mero César de Roma. O sea, esto es una base para la unidad tremenda. Nuestra iglesia tiene un solo Señor. Un solo Señor. Y nosotros no decimos, ojo, nosotros no decimos, esta iglesia es la única iglesia. Esta iglesia, la iglesia bautista, es la única iglesia. Hay atrevidos que dicen eso, pero esos no son la iglesia de Cristo. Aquel que diga, la verdad la tenemos nosotros, son una secta.
Esa es la característica de una secta. La secta es aquella que le dice a usted, nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Basada en qué? Muchas veces en visiones. Basadas en visiones que se tuvieron. Esa es la historia de Elena White, esa es la historia de Mary Baker Eddy, esa es la historia de José Smith. Visiones. Y como vino alguien y me dijo en una visión que nosotros somos los verdaderos, somos los verdaderos. Amado hermano, una iglesia verdadera es la que tiene a Jesucristo como su único y suficiente Señor. Es aquella que tiene un solo mediador, un solo Señor, uno solo gobernando sus corazones. Ese es el que es salvo. Si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Entiendes? Ahí aparece otro nombre. ¿Aparece otro nombre? Te repito nuevamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está el acompañante? No hay, porque hay un solo mediador. No puedes decir, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él y en lo que dijo fulano o mengano sea salvo. No, dice, el que cree en Cristo Jesús es salvo. Eso es una declaración irrefutable. Es una declaración única en la palabra de Dios. Ahora, no es solamente creer. O sea, no es solamente, hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. Una fe salvadora, que es esa de reconocer que Jesucristo es mi único Salvador. Y hay una fe que involucra o que contiene lo que Cristo dijo y lo que Él hizo y lo que los apóstoles creyeron. Esa es la fe apostólica, la verdadera fe apostólica. No es un cuerpo de doctrinas. No es que nos reunamos nosotros aquí y digamos, ¿qué vamos a creer? Creemos en esto, en aquello, en aquello, en aquello, en aquello, en lo otro. Eso se llama una declaración de fe. O se llama, puede haber declaraciones, o como le llaman los bautistas. Los bautistas no le llaman de una declaración de fe. Los bautistas le llaman, ayúdenme, declaración, fe y mensaje bautista. Fe y mensaje bautista. No es una declaración al estilo de la declaración de Westminster o la declaración de Filadelfia. En la iglesia donde yo nací como cristiano, decía la primera acta de la iglesia: esta iglesia se organiza bajo la declaración de fe de Filadelfia. Y yo me bauticé ahí y yo nunca supe qué cosa decía la declaración de fe de Filadelfia. Pero sí sabía lo que decía, lo que dijo o lo que habló el Señor Jesucristo. Y esa es la fe apostólica. Esa es la fe que salva. Hay una sola fe y es la fe en Jesucristo como Salvador personal. No independices estas declaraciones. Una va enganchada de la otra. Un solo Señor. Una sola fe en ese Señor, un solo bautismo en el nombre de ese Señor. ¿Entiendes? Un solo bautismo en el nombre de ese Señor. Vamos a ver después el bautismo. Una sola fe, una sola fe. La palabra fe en griego es pistis, que significa primariamente firme persuasión, convicción basada en lo oído. Convicción basada en lo oído. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? Como cantaba el himno hace un rato el grupo musical tomado de las palabras de Pablo. ¿Cómo creerán si no escucharen la palabra de Dios? Porque eso es precisamente pistis. Es una palabra que tiene que ver con la persuasión por algo que se oye. Por algo que se oye. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. La palabra fe en el Nuevo Testamento significa confianza, significa fidelidad, significa, amado hermano, aquello que se cree por metonimia, o sea, es aquello, el contenido de la fe
el contenido de la fe. La fe es además una firme convicción, es una rendición personal a Él, únicamente a Él, porque dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. A los que creen, a los que tienen fe en el nombre del Señor Jesucristo, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una rendición total a su autoridad, a la autoridad suprema de Jesucristo. Esta es la fe del Evangelio. Esta es la fe que viene por el oír. Esta es la fe que sin obras es muerta. Como dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Esta es la fe que obra por amor, como declara Juan 3:16. El amor de Dios y el amor nuestro hacia el Señor. Es la palabra de fe que predicamos. Como dice ese hermoso pasaje que mencioné hace un rato. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué está cerca de ti esta palabra? Porque la estás escuchando ahora. Es la palabra de fe que yo en el nombre del Señor te predico. Entonces, ¿tienes un solo Señor? ¿Dices amén? Entonces tienes al lado una sola fe. No hay otra. No hay otra fe. No, yo creo en tal cosa o creo en más cual cosa. Ahí hay un problema. Cuando tú crees en el Señor, lo reconoces como tu Señor, cuando tú pones tu fe, la fe de creer y la fe en su enseñanza, te repito, eres sellado, declara la palabra, eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo dice ese pasaje, es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia. Si te acuerdas, en las bases de la unidad de la semana pasada, dice, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. La iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús, que tiene un solo espíritu que ha sellado sus vidas, y tenemos una sola esperanza que es la redención eterna con Cristo Jesús. Nuestra tierra, nuestra ciudadanía no es esta, es la que está por venir, la que tiene Cristo preparada. Amén. Eso está basado en que hay un solo Señor, hay una sola fe en Él, pero hasta ahora todas esas cosas son de carácter espiritual, ¿entiendes? Son de carácter espiritual, no son visibles, todo eso se efectúa en nuestro espíritu. ¿Qué cosa es el primer acto visible que aparece aquí? Un bautismo. Si usted va al griego, usted va a ver que dice un solo bautizo. Y si busca una traducción griega literal, como yo tengo una, dice una sola inmersión. ¿Cómo? Una sola inmersión. Esa es la palabra que hay que traducir. Esa palabra, cuando se traduce al castellano o a cualquier otro idioma, significa inmersión. ¿De qué estoy hablando, amigo, amado hermano? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que es necesario estar sumergidos en Cristo. ¿Entiendes eso? Lo que significa estar sumergido. Significa, cuando una persona es sumergida debajo del agua, significa que todo su cuerpo está rodeado por el agua. Eso es lo que es uno de los significados. Cuando nosotros nos bautizamos, es algo como si todo nuestro ser estuviera sumergido en el Señor. Si todo nuestro ser estuviera sumergido en el Señor, significa, cuando uno se bautiza, significa que muere al pecado y se levanta a una nueva vida en Cristo. Significa morir y levantarse o resucitarse. Todos esos hermosos símbolos son un recordatorio a tu mente y a mi mente. ¿Cuál es el recordatorio?
que el Señor es mi amo y es mi rey, que yo creo firmemente en Él y pongo toda mi confianza en Él, y que me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para dar testimonio al mundo de que esa es mi fe. ¿Grabaste? Cuando una persona cree en Cristo Jesús, es sellado. Escúchalo bien. Es sellado. Sellado por el Espíritu. Quiere decir, el Espíritu viene a morar en él. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu. El verdadero bautismo del Espíritu Santo es cuando el creyente cree en el Señor. No es la plenitud del Espíritu, es otra cosa. La plenitud del Espíritu es algo que el Señor lo otorga. Es algo que viene posteriormente, pero es la plenitud del Espíritu. Es como cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide, le dará una serpiente, una culebra. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Y dice el Señor después: mas si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Ya eso es otra cosa. Ya eso no se refiere al Espíritu Santo para salvación, para sello del Espíritu Santo. Eso se refiere ya a la unción del Espíritu, se refiere al crecimiento del Espíritu, se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted es sellado por el Dios, como propiedad de Dios, usted cree en Cristo y es sellado por Él. ¿Qué viene después? Viene, no voy a decir el complemento de la salvación, viene algo que es parte de esta salvación, es el bautismo en agua por inmersión. ¿Entendió, mi amado? El bautismo en agua por inmersión. Bueno, ¿y por qué tiene que ser por inmersión? Porque la Biblia así lo dice. No es que lo diga. No, pero da igual que echarle un poquito de agua por la cabeza. Es que la Biblia no dice que se le eche un poquito de agua. Eso empezó a hacerse por conveniencia. De esa forma, por conveniencia, no por mandato de Dios. Se le echaba un poquito de agua por la cabeza porque la gente no quería mojarse. O porque no había agua. O porque sencillamente era más cómodo. Pero no tiene fundamentos bíblicos ninguno. Ninguno, cero. Puede ser que alguien diga: bueno, pero yo me bauticé cuando era un baby. Yo cuando era un niñito me llevaron a la iglesia y me echaron agua. ¿Dónde está en la palabra eso? No está. Eso no está. ¿Por qué entonces se bautizan niños? ¿Por qué se bautizan niños? Les voy a dar la explicación. Porque se hace una comparación entre la circuncisión en el Antiguo Testamento, donde un niño era circuncidado al 8º día y se le cortaba el prepucio al varón, y entonces el niño entraba a formar parte del pueblo de Dios por medio de ese simbolismo. El pecado se echaba afuera, el símbolo del pecado afuera, y era el símbolo de que se incorporaba al pueblo de Dios. Ese símbolo, esa costumbre se cristianizó. Se trató de cristianizar y se dijo: bueno, si al baby se le hacía eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿qué vamos a hacerle al baby? Pues lo vamos a bautizar. Pero es que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es una interpretación tomada por los pelos. Porque en la Biblia no aparece ni un solo bautismo de niño. No aparece. Todos los actos de bautismo que se hicieron en la Biblia son de personas creyentes, que creyeron primero, creyeron en Cristo, lo reconocieron como Señor, pusieron su fe en Él, y después, para decirle al mundo que ellos tenían un Rey y un Señor que se llamaba Jesucristo y que ellos creían en Él, se bautizaba. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Eso es lo que te decimos en este día. Puede ser que alguien diga: bueno, pero yo creo en Cristo Jesús, yo creo que el Señor es mi Salvador. Te lo digo en el nombre del Señor y usando palabras del Señor Jesucristo: no estás lejos del reino, pero no estás en el reino.
No, pero no dice usted que lo que salva es la fe. Sí, es lo que salva es la fe en Jesucristo. Pero lo que salva es la fe en Jesucristo acompañada de un elemento fundamental que es lo que nos falla. Se llama ¿cómo? Obediencia. ¿Sabe usted qué cosa es la palabra obediencia en griego y en hebreo? Es escuchar. Es escuchar. El que es obediente lo es porque escucha. Si usted no escucha, usted no puede ser obediente porque no sabe ni lo que le están diciendo. Entonces, en el nombre de Cristo, yo le digo, hay un solo Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Una sola fe. ¿Quién dice amén? Hay un solo bautismo. Amén. Esto es la iglesia de Cristo. No, pero la iglesia de Cristo es la que mi mamá me dijo cuando era chiquito. No, pero la iglesia de Cristo es la que cree tal cosa o más cual cosa. O es la iglesia más antigua o esto y lo otro. Usted puede decir o puede haber alguien que diga lo que quiere o el nombre que quiera ponerse. La iglesia de Cristo es aquella que reconoce que Jesucristo es el Señor. Es aquella que tiene una fe única en Él sin acompañamientos y es una iglesia que se bautiza conforme a la palabra de Dios. Es así. No es complicado, amado mío. No es complicado. Nosotros somos los que complicamos todo esto. Nosotros somos los que enredamos, el ser humano enreda todo esto y hace un embrollo tremendo de todo esto. La Biblia es bien clara. Y yo te invito en el nombre del Señor a que tú tengas esta experiencia maravillosa. A que tú digas, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo en el nombre precioso de Jesucristo. Yo voy a hacerlo. Yo voy a tomar una decisión en el día de hoy. Yo voy a tomar la decisión de creer en Cristo. Yo voy a tomar la decisión de poner mi fe en Él. Yo voy a tomar la decisión de bautizarme para que el mundo sepa, mis amigos, mis vecinos, mis amistades, mis familiares sepan quién es mi Señor. ¿Y cuál es el Señor en el cual yo he creído? ¿Entendemos eso, amado mío? ¿O es sencillamente palabra hueca? ¿O una tradición que me dijeron? Hay muchas cosas que son culturales. Yo no me estoy refiriendo aquí a cuestiones culturales. La cultura es la cultura. Si usted va a Jerusalén, usted va a escuchar, va a ver a los hombres del lado de allá y a las mujeres del lado de acá. Los hombres adorando a Dios aquí y las mujeres allá. Eso es cultura. Puede ser que algunos evangélicos en los Estados Unidos, yo he estado en iglesias así, los hombres están en un lugar, las mujeres están en otro. En una bancas acá separados, hombres y mujeres. Eso es cultura. No tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Puede ser que usted vaya al África y usted va allá con los dinkas, a adorar con los dinkas cristianos en Sudán del Sur. Y usted va a ver que los dinkas tienen una forma de hacerlo que es saltando. Ellos saltan los dinkas. ¿Por qué lo hacen? Porque esa es su forma cultural, esa es su tradición. Ahora otros puede ser que digan, bueno, voy a adorar a Dios en un lugar donde, como fue Raquel y Eduardo una vez a Dominicana, y lo que había en Dominicana, lo único que había en la iglesia era un tambor. No, pero es un tambor, como un tambor. Ellos adoraban allí con un tambor. Eso es cultura. Pero si usted lo hace en Israel, separado hombres de mujeres, si usted lo hace en África saltando, o si usted lo hace en México con los mariachis, o si usted lo hace en Dominicana con un merengue, eso es cultura. Lo que es importante es que ellos tengan esto: un solo Señor, una sola fe en ese Señor, un solo bautismo. ¿Entiendes, amado hermano? Vamos a orar para que el Espíritu Santo te dé luz en esto. Si el Espíritu Santo no ilumina tu corazón y tu mente, no lo vas a entender. Vas a seguir enganchado en tradiciones. Vas a seguir enganchado en religiosidad. Vas a seguir enganchado en eso. En eso. Hoy vino a mi clase una persona y me dice, no, yo soy de tal grupo religioso. Ok, usted es de ese grupo religioso. Usted me permite hacerle una pregunta. Cuando usted se fue a bautizar, ¿qué le dijeron a usted? Dígame, ¿qué le dijeron? No, me preguntaron si yo creía en Cristo Jesús. ¿Y en qué más? No, me preguntaron si yo creía en Cristo y en una mujer fulana. ¿Usted no se da cuenta que hay algo que está funcionando mal ahí?
Que usted le preguntaron, usted le dijeron, ¿usted cree en Cristo y cree en lo que dijo un fulano de tal? Oh, qué sorpresa. Entonces siento decirle que usted no fue bautizada, usted la mojaron. ¿Entiende eso? La diferencia entre mojarse y bautizarse es algo bien diferente. En el nombre de Cristo, sumérgete en el Señor. Padre, en el nombre precioso tuyo, yo te pido que tú abras mentes y corazones. Que tú abras mentes y corazones y que el Espíritu Santo domine en estos momentos toda influencia de tradiciones, de pensamientos de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, y que nosotros nos concentremos en el Padre nuestro, en Jesucristo su Hijo, en el Espíritu Santo. Que nosotros podamos poner la fe únicamente en ese Señor. Ese Señor maravilloso. Y nos podamos bautizar en Él. En el nombre de Cristo pedimos esta bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en ese Cristo y ponen su fe en Él? En ese Rey.